Para mí un documental empieza de una búsqueda personal, encontrar qué es lo que a uno lo motiva, qué es lo que uno quiere contar, qué es lo que uno quiere dejar en este mundo. Y a mí me pasó que el volver a Argentina me di cuenta que quería contar historias de mi país, historias de conexión con el planeta, historias de conservación. Y así fue que empecé el proyecto de Latido de Libera. Si todavía no lo viste, te invito a pasar y verlo porque en este video te voy a contar todo el proceso, todo lo que viví en la previa, en cómo encontré la historia y cómo fue la edición. Desde el objetivo, la preproducción, el rodaje, tomas en locación, tomas en la previa, la edición, para que entiendas todo lo que pasa, todo lo que se vive a la hora de querer contar una historia. Soy Francisco Galeazzi, un documentalista argentino, y desde hace años cuento historias de conservación en territorio y de personas que tienen una conexión profunda con el planeta. Para mí, documentar es una forma de cuidar, una forma de escuchar a quienes dedican su vida a proteger lo que todavía nos queda. Te invito a suscribirte a mi canal si querés ver videos de cómo contar historias. Un documental nace de lo que uno quiere conocer y de lo que uno quiere contar. Los temas que nos inspiran son los que tenemos que perseguir. Yo quería entender los esteros de Liberá, su belleza, sus problemas y su cultura. Y ahí apareció Martín, un músico, un guía, un protector de la naturaleza. Él fue mi puente a esta historia. Siempre que empiezo un proyecto, lo importante o lo que pienso es el objetivo que tiene este video, este documental, esta historia. No solo para mí como realizador, sino también sobre el tema, la temática o la persona que estoy contando. Es como muy clave en tener en la cabeza para qué lo quiero hacer, por qué lo quiero hacer y el propósito. En este documental a mí lo que me pasaba era que por un lado quería conocer los esteros de Liberá, quería empezar a volver a conocer mi país, a entenderlo, a mostrarlo. Era algo que venía pensando de volver a vivir acá, que ya volví hace ya un año. Y creo que tenemos un país increíble, Argentina es muy lindo, tiene muchas historias, entonces ese fue como mi primer objetivo. Después, una vez que empecé a investigar y empecé a ver por dónde contar esa historia, con quién, de qué manera, ahí sí fue como el objetivo pasó a mostrar la realidad del parque hoy, la realidad del día a día de lo que está pasando, porque es algo y una zona que ya se trabajó mucho en conservación, que se viene haciendo un laburo increíble, pero que tal vez ese laburo, entre comillas, está hecho o ya está hablado y no se hablaba mucho del trabajo del día a día y de vivencia del parque. Entonces mi idea de qué mostrar, de qué querer que el espectador sienta o se emocione, era con las historias del día a día, con las personas que viven ahí, que son parte de ahí, que vivieron todo este proceso que se está gestando, pero que siguen trabajando, que siguen eligiendo ser parte. Y ahí apareció Martín, una figura y una persona que nació en Carlos Pellegrini, que nació en los esteros de Liberá y que hoy quiere llevar su cultura y no solo no quiere que desaparezcan los esteros, sino también que no desaparezca el chamamé y todo lo que es la cultura de Corrientes. Entonces ahí fue como cambiando un poco el objetivo, ¿no? Primero fue el mío personal, de yo como documentalista quiero empezar a mostrar y a contar historias adentro de Argentina que tengan que ver con la naturaleza. Y después, una vez que encontré un aliado en Ñan de Retá, que es una hostería de ahí, y que encontré a mi persona, a mi protagonista, ahí empezó a cambiar un poco el objetivo, que obviamente iba de la mano, pero se amoldó a la persona y a la historia que tenía para contar. Y creo que para esto hay algunas preguntas que siempre me hago, es ¿por qué contar esta historia ahora? ¿Qué tiene de relevante? ¿Qué es lo que puede aportar al mundo y a mi audiencia? ¿Por qué lo quiero contar yo? Sí, ¿por qué soy el indicado también? ¿Por qué lo tengo que hacer yo, Francisco, y no lo puede hacer otra persona? Y si aparece otra persona, ¿por qué hasta hacer equipo con esa persona? Otra pregunta clave es ¿qué quiero que la audiencia, el espectador sienta? ¿Qué emociones quiero transmitir cuando vea mi documental?
Y dentro del objetivo o estas preguntas que surgen en la previa, ¿qué es lo que me conecta a mí en lo emocional, adentro mío, con este tema, con esta historia, con esta cultura, con este lugar, con la persona? ¿Cuál es esa conexión? Porque para mí, por lo menos por cómo soy yo, y creo que en el documental se ve mucho, es si no hay conexión real con lo que queremos contar, con lo que queremos mostrar, es muy difícil llevar adelante un proyecto. Es como que a partir de ahí, a partir de esas pequeñas conexiones, pequeñas emociones, es donde a uno lo despiertan, lo motivan, lo apasionan para seguir, para contar esa historia, para hacerlo de la mejor manera, para dejar todo lo que uno tiene a la hora de encarar cualquier proyecto. Quiero hablar de la preproducción, que es la clave a la hora de hacer un documental. Siempre lo digo, pero muchas veces pensamos que es que la historia está, que los acontecimientos van a pasar, que está todo dado y que solamente tenemos que ir con la cámara y grabar, porque el documental es vida, el documental es acción, el documental pasa. Y la realidad es que en parte sí, en parte tenemos que tener esa cabeza despierta de agarrar los momentos que van a ir pasando en el día a día, en el territorio, en el conocer, en el estar ahí. Pero hay un montón de cosas que pasan y que tenemos que hacer que pasen y que tenemos que tener planificadas para hacerlo, para que suceda, para que la historia tenga sentido, y de eso quiero hablar en este bloque. La preproducción es la clave del éxito. Si no hay preproducción no hay documental, es imposible que pase, es imposible que terminemos con es muy difícil que terminemos con una historia coherente si no le dedicamos en la previa a la preproducción. En Nativos de Liberá lo primero que hice fue introducirme en la región, en entender cómo eran los esteros de Liberá, cómo era el Parque Nacional, el Parque Provincial, qué se podía recorrer, por dónde entrar, cómo llegar, como todo el contexto y toda la historia del lugar en sí, de los problemas que tuvo, de cómo se creó, del trabajo que se está haciendo de reintroducción de un montón de especies, del trabajo de conservación, cuáles son los problemas que afronta hoy, que tal vez no son los mismos problemas que afrontaba hace un tiempo, hace varios años, cómo fue cambiando la región. Eso fue como una primera parte de investigación y de empezar a decir, bueno, yo quiero conocer este lugar, tengo que conocerlo en los papeles por lo menos. Obviamente que si se podía viajar y conocerlo en territorio antes de hacer el documental hubiese sido increíble, pero obviamente esta vez no se dio, pero ya lo conozco y me encantaría y probablemente vuelva, porque es un lugar increíble. Una vez que hago esa investigación previa más genérica, más de periodista en cierto sentido, me empiezo a meter de lleno en la historia y entender qué es lo que quiero, más allá de qué es lo que quiero contar, cómo lo voy a contar, y empezar a tener toda esa información de lo que puedo mostrar, de lo que voy a poder grabar, de cómo lo voy a poder grabar, para empezar a diagramar un plan de rodaje, unas tomas, un mood board y demás. En este caso, yo hice el documental junto a Daniel Darretá, como os conté varias veces, que es una hostería local que trabaja con muchos guías dentro del parque. Entonces me junté con ellos en una primera instancia, contarles mi idea de lo que quería hacer, de cómo lo quería contar, de que no tenía tantas ganas de ir de lleno a decir, che, mostremos la historia de los esteros, lo que pasaba antes, lo que pasa ahora, los problemas, sino que agarrar esa historia de la región y contarla a través de una persona que sea local, de que conozca la región, de que sepa lo que pasó, lo que pasa, alguien que haya nacido ahí. Y ahí fue que apareció Martín, que apareció nuestro protagonista, y una persona que es oriunda de ahí, que más allá de tener la parte de guía en sí y de llevar turistas y todos los días a mostrar los esteros, tenía toda la índole y la parte cultural de la región. Tenía el chamamé, se viste como alguien local, nació ahí, entonces sabía toda la historia. Y bueno, con él fuimos construyendo toda la preproducción. Algo clave que una vez que tenés tu protagonista y que está buenísimo de hacer es una entrevista previa, preparar la entrevista que le harías haciendo el documental, tenerla lista y
entrevistarlo. Nosotros lo hicimos de manera online y la verdad que eso es un placer porque con una llamada con un celular se puede hacer una videollamada o una llamada por teléfono, o hasta mismo por WhatsApp, de mandarle las preguntas y poder tener más información sobre él, porque la realidad es que una vez hablando y conociéndolo, hay muchas cosas que podés prever, hay muchas cosas que sabes que le vas a preguntar más, hay cosas que le vas a preguntar menos. Empezás a diagramar un poco tu guión, de alguna manera estructurarlo para ya saber tu historia cómo va a ser y no encontrarte ahí con imprevistos, con por dónde cuento la historia, qué meto, qué no meto. Entonces en la previa yo ya tenía bastante estructurado mi guión y las cosas que le quería preguntar, por dónde íbamos a meternos y por dónde no. Obviamente que una vez estando ahí, la entrevista siempre es algo ameno, siempre es algo que es más charlado y surgen un montón de cosas, pero yo ya sabía, yo ya tenía casi el documental armado antes de ir y eso es clave, es un placer. Así se dio en esta vuelta. Hay muchas veces que no puedo hacer una entrevista de 1 hora con una persona antes de ir, pero trato de sacar información por WhatsApp o preguntarle a la gente que lo conoce, como tener la mayor información posible. Lo que siempre pregunto, más yendo a lo práctico, es cómo es un día a día en la historia, en la vida de esa persona o de ese lugar. A qué hora se levantan, qué es lo que hacen a la mañana, qué es lo que hacen a la tarde, que son a mí los momentos que más me gustan filmar, obviamente, dónde se puede llegar a hacer la entrevista, en qué lugar, cuáles son las actividades desde el desayuno hasta los hobbies, hasta si hace un asado o si sale a sacar guías a la noche. Como que toda esa información la teníamos en la previa, que sabíamos que a la mañana salíamos en lancha, a la tardecita se hacía una caminata, ya a la noche podíamos hacer otras cosas. La entrevista por lo general la hacemos al mediodía, entonces como que ese tiempo es más muerto porque la luz es más chota, entonces tenemos un lugar un interior para hacer la entrevista. Entonces toda esa información yo la voy viendo tanto con la persona, en este caso, como con la hostería. Entonces es toda información práctica de la historia de Martín, como también práctica de qué voy a poder grabar, de qué manera y en qué momento. Y ahí fuimos armando un plan de rodaje, un shotlist y la realidad es que ya en la previa tenía casi todo diagramado para poder hacer el video y contar la historia. Obviamente que estando ahí después pasaron varias cosas y va rotando y va cambiando y te vas descubriendo nuevos momentos y la verdad que es clave. Pero me acuerdo que había una historia de que su momento más lindo fue cuando vio una boa estando con turistas hace un montón, entonces esas cositas las tuvimos en la previa y ya sabés cómo, si la querés contar o si la querés agarrar, cómo vas a hacer para filmarlo, para diagramarlo, para retratarlo en el post. Entonces todo lo que se puede hacer de preproducción es clave y si puedes llegar con por lo menos un horario, un plan de rodaje, un lugar que las preguntas que le vas a hacer, si se las puedes hacer antes, buenísimo, porque además la persona ya se suelta y ya sabe lo que le vas a preguntar y está más tranquila a la hora de hacer la entrevista. Y tener vos en tu cabeza una estructura de guión, como primero voy a contar esto, después quiero contar esto y para cerrar voy a hacer esto otro. Y a partir de ahí ya cuando estés en rodaje primero vas a estar tranquilo porque ya sabes que todo lo que pensaste por lo menos lo tenés que tener. Después si hay otros extras, buenísimo, los sumamos a la historia. Pero toda la previa, o sea, como ya tenés algo armado para poder contar tu historia. A ver, contexto. Estamos arrancando, vamos a arrancar a filmar a Martín. Tenemos 24 horas para terminar este docu y empezamos con la entrevista. Ya le hicimos una antes de venir, entonces fuimos acomodando las preguntas y así que bueno, ya tenemos la estructura armada. Vamos a ver el lugar. Y estuvimos viendo el lugar. Este es el lugar que tenemos hoy para filmar. Siempre está bueno, siempre veo un poco dónde
de dónde viene la luz. En este caso está viendo allá para acá. Y lo que nos gusta de fondo, hay como unos cuadros, solamente lo usamos de fondo. Y las ruedas y demás para dar un poco de contexto de Iberá. Tenemos que ver, bueno, sí, un poquito de dónde entra la luz. Igual voy a poner una lámpara, la luz, digo, un softbox, siempre uso, eso nos ayuda, pero de dónde viene la luz te ayuda a ponerla en esa dirección, como lo hace más real, si no queda todo muy artificial. A partir de ahora tenemos 24 horas para grabar un documental. Viene el fuego, digamos, a los esteros, y una vez que agarran los esteros es difícil de parar, digamos, porque ahí tenemos las islas flotantes, que muchas veces islas flotantes son vegetación, que están todo entrelazado entre sí mismas, se forman como colchones, entonces muchas veces el fuego está acá arriba y por debajo. Los bomberos pues apagan acá arriba superficial y abajo sigue el fuego. ¿Y cómo fue la entrevista? Estuvo muy bien, estuvo linda. La verdad que Martín a mí me inspira mucho. Hablo de su amor por el Iberá, por su país, cómo me empezó a proteger, por qué. No sé, me gustó. Tenemos unas lindas frases. Sí, va a quedar una linda historia. Ahora tenemos que grabarlo haciendo su rutina diaria, o es un poco como su vida. Así que nos estamos por ir a una lancha a recorrer los esteros. Voy a guardar todo rapidito y salir para la lancha. Bueno, acá son 3:30 más o menos. Ya hicimos la entrevista a Martín, muy linda, nos contó toda su historia. Estamos yendo caminando a donde salen las lanchas, que es acá en la entrada del parque. Son 5 o 10 minutitos caminando. Tenemos bolsito de bagual con todos los repuestos, otras cámaras y el dron. Vamos a ver si lo podemos volar. Y acá un monopié con la cámara armada a full, que ayuda para sacar fotografía y videos de naturaleza en la lancha sin cargar mucho peso. Así que por suerte salió el sol y bueno, está haciendo un día increíble, me parece. Vamos a ver unos yacarés, unos carpinchos, un poquito de aves. No sé, yo la estoy pasando increíble. Así que ahí con Selmi hizo la entrevista. Está haciendo una producción de lujo. Justamente Colonia Claros Pellegrini. Y después hay portales nuevos que se están abriendo recién. Dentro del parque ya directamente es únicamente animales silvestres, como los yacarés, los carpinchos, todo. Lo que hizo el gobierno fue en el año 83, creó el parque provincial, y lo bueno que tuvo fue que le dio la propuesta de trabajo a los que eran cazadores, de que empiecen a proteger a los animales y iba a tener un sueldo mejor, digamos, que iban a estar mejor. Muchas veces tuvieron que luchar con otros cazadores, con gente de todos lados, venía como no era prohibido. Estamos acá en el Sendero de los Monos haciendo otra actividad con Martín para tenerlo en distintas situaciones siendo guía. Estamos a 2 cámaras con el 70-200 y el 24-70 para tener tomas de monos o de fauna que va apareciendo. La verdad que una tranquilidad en este lugar increíble. Y bueno, ya es casi lo último que filmamos para este docu, que va a ser de 5 minutos aprox. Acá estamos grabando los sonido ambiente. Increíble, muy lindo escuchar los esteros. Siempre pongo el sonido de alguna plataforma o algo, y esta vez quería grabar para usar el sonido real en el documental de cómo suena este increíble lugar que tenemos en Argentina. La verdad que te conecta. Están buenos los auriculares porque solo escuchás el sonido y la verdad que eso te lleva mucho más a entrar en un espacio medio de meditación. Toda historia que
que vivimos y que queremos contar de la naturaleza depende mucho de lo que va a pasar. Me acuerdo que antes de ir a los esteros estábamos viendo las fechas porque si empezaba a llover muy fuerte no se iba a poder acceder. Y después estando ahí siempre hay un montón de tomas que te imaginás, pero que después están atadas a si aparece el yaguareté, si está el carpincho, si el día de lancha se puede hacer o no, depende del viento, del calor, las lluvias. Es como que la naturaleza te impone mucho el plan de rodaje, te impone mucho también lo que vas a poder contar y de qué manera. Por eso en este caso a mí me encantó tener a una persona y un personaje principal, porque había un montón de los esteros que lo íbamos a contar a través de Martín. En todo documental siempre es lindo escuchar y no estar atado a lo que uno quiere contar y a lo que uno tiene en la previa o lo que uno armó. Y en este caso me pasó que yo iba como más enfocado a mostrar a Martín y su conexión con los esteros, con la naturaleza, con el planeta, digamos, con la diaria del parque. Pero estando ahí me di cuenta que él tenía un mensaje mucho más profundo, que era que más allá de proteger y de conservar y de entender para cuidar todo eso lindo que tenemos en los esteros, también estaba toda la parte cultural del chamamé, cultural de Corrientes, de cómo se vive ahí, de cómo son ellos, que también era súper importante mostrar. Y estando ahí lo descubrí, como que yo no lo tenía muy en mi cabeza, como lo tenía como a un actor un poco más secundario, como a mí me interesaba todo lo que era la naturaleza, pero me encantó que él diga: tenemos que conocer para conservar, tenemos que conocer para cuidar, y no solo cuidar a los animales, y no solo cuidar la biodiversidad, sino también cuidarnos a nosotros y a nuestra cultura. Y ahí para mí fue que terminé de encontrar la historia, estando ahí, porque en la entrevista previa, en todo lo que yo había investigado, no lo había tenido muy presente, o tal vez ya estaba más enfocado en lo mío. Y es lo lindo del documental, poder salirte de tu caminito, estar abierto a escuchar, estar abierto a entender lo que también la persona que está filmando y la historia que está contando tiene para contarte a vos. Y agarrarlo, ser una esponja en el rodaje para Yo me siento no quedarte en tus moldes, sino estar abierto a otras posibilidades. El trabajo que se hizo en un conjunto y las futuras generaciones tienen que seguir esto. Cuando volví de los esteros, la realidad que quería meter el documental en un concurso y no tenía muchos días para editarlo. A mí a veces me gusta tomarme mi tiempito para volver, descansar y después meterme de vuelta a editar, pero en este caso tenía que editar bastante rápido, por eso, como decía, la preproducción era algo clave para después saber qué editar y de qué manera. Pero a la vez, volviendo a escuchar la entrevista con otros ojos, con otra mirada, con otra escucha, me di cuenta que el chamamé, que yo capaz en la previa no era algo como muy central de la historia, me di cuenta que tenía que incluirlo sí o sí, de una manera muy ligada a conservar la naturaleza, porque Martín lo contaba desde el lugar de decir: los esteros es lindísimo, es increíble todo lo que se logró, lo que hoy es parque provincial, parque nacional, las áreas de conservación, cómo se está trabajando, pero la realidad es que hay una cultura de Corrientes muy fuerte y que también se está perdiendo de alguna manera, y que tiene que pasar lo mismo que está pasando con los esteros, como preservarlo, darle más apoyo, tenerlo palpable para poder preservarlo. Entonces, como busqué un poco con el chamamé, dar ese cierre de unión entre la cultura local, humana, y también la cultura del planeta, de los animales y de los parques. Entonces, como que eso fue algo que descubrí terminando, volviendo, también escuchando la entrevista, más en la edición. Por eso el documental siempre tiene esa cuota de que un proyecto lo pensás, lo trabajás, lo grabás, pero hasta que no termina va cambiando y se va moldeando mucho a lo que pensaste en la previa, a lo que investigaste, pero después cuando estás en terreno y lo viviste, empieza a cambiar capaz un poco la historia, o algunos tintes se hacen más visibles, y después cuando volvés y lo estás editando, hay cosas que funcionan más, hay cosas que funcionan menos, y también seguís reeditando y reescribiendo ese guión. Es como un proceso muy lindo, tal vez. Creo que, no sé si pasa con otro tipo de videos, con otro tipo de formatos, y
para mí eso es lo lindo del documental y a mí que me gusta mucho porque tiene mucho cambio y yo por lo general necesito ese cambio en mi vida de estar siempre algo nuevo, siempre algo distinto, siempre reescribir y mandarme a reinventar. Es como que el documental tiene eso. En cada etapa te despierta algo nuevo, te despierta... en cada etapa te despierta algo nuevo y es algo lindísimo. Y tenés que estar abierto también a eso, a no quedarte en el molde, sino buscar que puede cambiar y que puedes encontrar otra historia o sumar a lo que pensaste que no iba o que no era tan central y lo terminas sumando. Si algo aprendí en este documental es que siempre tiene que nacer de una búsqueda personal las historias. Obviamente que a veces te van a contratar y te van a pedir algo, pero tenés que tener esa conexión con el proyecto, que si pensás que no tenés, encontrarla, ver qué es lo que vos le puedes brindar, qué es lo que vos le puedes dar y a lo que vos te va a hacer feliz contar. A mí con los esteros me di cuenta que los proyectos que busco hacer personales tienen que tener esa índole de algo que me nace de adentro, porque me va a encantar hacerlo y voy a poner el 100% y más para lograr una linda historia. Gracias por ver un nuevo video del lado B, de un detrás de escena de cómo hacer un documental. Espero que te haya gustado. Te puedes suscribir para más videos como este y si todavía no viste Latidos Liberá, está en mi perfil y lo voy a dejar acá, no sé bien dónde va, pero para que lo puedas ver. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.